¿realmente existe Dios? Y si Dios existe, ¿quién es el creador de Dios? Esa pregunta la vamos a estar analizando en este estudio. Por lo cual, si le gustan estos estudios, quédese a mirar este video. La existencia de Dios es cierto que ha sido negada, y a través de la escritura Dios pues no nos da a entender, o podemos decir que no es el motivo principal de Dios darse a conocer al hombre que Él realmente existe, porque el Evangelio es por fe. Sabemos que Dios quiere que el hombre le conozca, pero no es el motivo principal. El motivo principal sería salvarlos, pero vivimos en un universo cuya inmensidad presupone un poderoso Hacedor y cuya belleza y designio y orden señalan la presencia de un sabio legislador. Dios, sin duda alguna, es el creador del universo. Vivimos en un mundo que nos rodea con una belleza, podemos decir, que deslumbra, algo bello, algo hermoso, que no puede haber sido creado de la nada. Pero vuelvo y repito, el punto principal de Dios es que el hombre sea salvo. Pero la pregunta es, ¿quién hizo a Dios? Porque nos podemos remontar historia tras historia en el tiempo, pasando el efecto a la causa, pero no podemos continuar retrocediendo para siempre emitir un ser eterno, que ese eterno es Dios. Podemos decir, no, pues ir todo el tiempo hacia atrás. Bueno, aquel que quiera negar la existencia de Dios, solamente sacándole vuelta para no reconocer que Dios es el creador. Pero realmente Dios es el creador, no podemos evadir eso. Yo he dicho siempre que si existe un diseño, existe un diseñador. La creación que miramos es hermosa, es un diseño hermoso. Debe existir un diseñador, y ese diseñador es Dios, y su existencia está realmente afirmada. Lo vemos como el Señor nos habla a través de su palabra, como el Señor pues se ha dado a conocer al hombre para que el hombre le conozca, aunque sabemos que el Evangelio es por fe. Todo esto es por fe. No es que Dios se vaya a dar a conocer al hombre personalmente, como muchos quieren conocerlo o mirarlo, porque muchos dicen, no, pues si Dios realmente existe, ¿dónde está? Quiero verlo. Ni retan a Dios constantemente, haciendo o retando a Dios, que si Dios realmente existe, pues que se haga presente, que se manifieste, retándolo así literalmente, con todo ese, podemos decir, desafío, sin ningún temor de Dios. Pero lo que ignoran estas personas es que el Evangelio es por medio de la fe. Por medio de la fe, dijo el Señor Jesús, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Es por fe, no es por que hemos visto a Dios, porque a Dios nadie lo ha visto físicamente con nuestros ojos físicos y nadie le puede ver, pero es por fe. Pero el hecho de que Dios sí se da a conocer, pero vuelvo y repito, ese no es el motivo principal de Dios, convencer al hombre de su existencia, porque el hombre ya tiene ese conocimiento pleno. Por ejemplo, los que adoran ídolos, los que están unidos en la idolatría, tienen el conocimiento pleno de una deidad, de un ser poderoso, de un ser supremo, aunque están errados. Pero Dios les ha dado la conciencia, el conocimiento pleno para comprender que existe un ser poderoso, un ser grande, y ese ser es Dios, solamente que le falta conocer y creer la palabra del Señor, la Biblia. Porque en ninguna parte de las escrituras tratan de demostrar la existencia de Dios mediante pruebas metódicas convencionales. No es palabras en ninguna prueba. Dios no trata de manifestarse, de comprobar por alguna prueba, ya sea física, que Dios existe. Como dije anteriormente, que Dios se vaya a manifestar al hombre físicamente, o se la vaya a presentar diciéndole, ¿quieres conocerme? Sí, yo existo, aquí estoy. No, eso no va a pasar. Es como aquella anécdota que se estaba hundiendo en el mar, una persona, y tenía la esperanza de que Dios lo salvara. Llegó un barco rescatista a salvarlo, y no quiso ser salvado por el barco rescatista o el bote rescatista, sino que dijo, no, yo estoy esperando a que Dios me salve, a que Dios baje y me salve. Eso no va a pasar. Podemos ver la mano de Dios en esa anécdota, actuando a través enviando ese barco rescatista para salvar a esa persona. Pero la persona aferrada que quiere ver a Dios manifestándose, que Dios descienda del cielo a salvarlo, eso
no va a pasar. No, la persona ahí se iba a hundir esperando a Dios, porque Dios ya había escuchado la respuesta enviando ese rescate. Pero Dios no trata de demostrar la existencia mediante pruebas convencionales, tratando de convencer al hombre. Tampoco se le asume como prueba evidente, como creencia natural para el hombre. En ninguna parte de las Escrituras enuncia una serie de pruebas de su existencia como condición preliminar para la fe, y declaran el hecho y piden al hombre que se embarque en una aventura de la fe. En ninguna parte se muestra una serie de pruebas de su existencia, de la existencia de Dios, que Dios haya, por ejemplo, dejado pruebas factibles de su existencia. Es algo, bueno, diríamos lo del Señor Jesús, pero todas las pruebas que se haya hecho manifestado ya dejando su trono de gloria y manifestarse así como es, con todo su poder, porque el Señor Jesús se hizo hombre. Hay que recalcar ese punto. Se hizo hombre para habitar entre los hombres, pero con todo su esplendor, con toda su gloria, así el Señor no vino aquí a habitar, porque nadie puede mirar a Dios, porque es muy diferente que se haga hombre el Señor Jesús y habite entre los hombres, a que con todo su esplendor y gloria venga aquí y se haga presente entre los hombres. Una diferencia muy grande, y eso no lo está en la palabra. Le dio una probada a los discípulos, como a Pedro, a Jacobo y a Juan, cuando se transfiguró. Solamente una pasada, pero no se manifestó con todo su poder, con toda su gloria como él está en este momento. Pero tampoco la Biblia nos declara esas pruebas, como nos las deja también para que el hombre así crea, sino que nos las dice la palabra que esto es por la fe, para que el hombre crea a través, escuchando esa palabra. Y Dios no se va a manifestar así como dije anteriormente, para que el hombre crea. No va a dejar esas pruebas, o se va a manifestar así físicamente al hombre con todo su esplendor, su gloria, para que el hombre lo vea, solamente porque al hombre se le antoja que Dios lo mire, que quiere mirar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice la palabra, crea que le hay. Si nosotros vamos a acercar a Dios, es necesario que nosotros creamos que existe un Dios. Y también que somos galardonadores de aquel que le busca, que es el galardonador que le busca, que merecemos ese galardón. Porque cuando una persona se acerca a Dios, es porque cree que Dios existe, que hay un ser supremo, que Dios es real. Y la palabra del Señor nos compunge de todo pecado, nos compunge la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, la Biblia, cuando compunge el corazón, penetra hasta lo profundo del corazón, hace convencer al hombre de su pecado. Y le dice, Dios es real. Entonces, actuando en fe, como nosotros, siendo compungidos por la palabra, nos acercamos a Dios y Dios nos recibe. Pero no necesitamos mirar a Dios físicamente con nuestros ojos, solamente es por fe. Y la Biblia nos dice que somos bienaventurados por haber creído así, porque todo este evangelio es por fe, por medio de la fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y este punto constituye el punto inicial de la Biblia en lo que respecta a los tratos de Dios con el hombre. La Biblia realmente habla de hombres que dicen en su corazón que no hay Dios. Y sí lo dicen. Dice la Biblia que dice el necio en su corazón que no hay Dios. Pero la Biblia los llama necios. Los llama necios a esas personas. O prácticamente también impíos. Impíos que desalojan a Dios de sus pensamientos, lo sacan porque lo desechan a Dios de sus vidas. Porque dicen, niegan, Dios no existe. Y esto lo miramos no solamente en personas de bajos niveles académicos, sino en personas estudiadas, personas que supuestamente ante la sociedad pues son muy estudiosos, tienen fama internacional por ser muy estudiosos, son teólogos científicos, pero niegan la existencia de Dios, diciendo o enseñando que el universo o este mundo no necesita de Dios. Pero volvemos a lo mismo. El universo o esta tierra también incluso es un hermoso diseño, una hermosa creación. Y esa creación tuvo que tener un creador, ese diseño tuvo que tener un diseñador, que es Dios, porque de la nada no puede surgir nada. Y que algo surja de una explosión cósmica, eso pues es una ofensa al creador. Y la Biblia los llama necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque muchos dicen, no existe Dios. Dios no existe, Dios no es real, Dios no es real. Pero cuando las personas se enferman, corren a Dios a buscar a Dios.
Porque si no es al Dios verdadero que dice la Biblia, corren a sus ídolos, corren a buscar un ser supremo, corren a buscar a alguien, a rezarle pues, corren allí, cuando se enferman, cuando están pasando una necesidad. Pero sea como sea, saben que existe un ser supremo, un ser superior, un creador, alguien mayor que les pueda contestar sus necesidades, aunque nieguen la existencia de Dios. Porque quizás los ateos nieguen la existencia de Dios, pero se refugian también en algo mayor, que puede ser la ciencia también. Pero la ciencia, todo esto se puede convertir en un Dios para ellos. Es un ser supremo también. Porque Dios no solamente, bueno, que sabemos que es Jehová solamente el único Dios verdadero, pero falsos dioses se han convertido en toda aquella doctrina o toda aquella deidad, o que toda, bueno, deidad no podemos decir de esa forma, pero todo aquel que le quite el primer lugar a Dios del corazón del hombre. Eso se convierte en un Dios falso. Y el hombre le pide a eso, se convierte en su Dios para él. Pero el hombre tiene el conocimiento de que existe un ser supremo, un ser mayor. Aunque la Biblia nos recalca que ellos no son dioses. Lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Pero dice, pero este número de personas pertenece al elevado número de ateos prácticos, es decir, a los que viven y hablan como si Dios no existiera. Exceden a mucho al número de ateos teóricos, es decir, los que afirman en aferrarse a la creencia intelectual de que Dios no existe. No, para ellos Dios no existe, para ellos nada. Todo surgió de la nada. Para ellos vinieron aquí de la nada, de la evolución, producto de la evolución. Para ellos no hubo una explosión cósmica en los cielos que dio origen al aire que respiramos, que dio origen a lo que somos, al cuerpo que estamos, a la evolución, etc. Eso es lo que ellos piensan. Pero se ha señalado que esa declaración de que no hay Dios, también, eso no implica que Dios no existe, sino que eso que no se inmiscuye o interviene en los asuntos del mundo, porque hay algunos que creen que dicen Dios no existe, muchos creen que en su corazón que Dios realmente existe, pero solamente rehusan esta frase para decir que Dios no interviene en los asuntos de la tierra, pero lo cual es un grave error, porque si consideramos a un Dios ausente el hombre se corrompe y el hombre procede en abominación, porque el hombre no le gusta la autoridad al hombre, el hombre quiere gobernarse por sí mismo. Eso lo vemos a través de la historia, que el hombre no quiere la autoridad, ya sea autoridad de Dios o autoridad establecida por Dios, a las autoridades gubernamentales, cualquier autoridad, el hombre las aborrece. Y el hombre quiere hacer lo que le da la gana. Entonces, un Dios ausente, teniendo en mente que Dios realmente es un Dios ausente, que no se preocupa por lo que pasa aquí en la tierra, o bien que Dios no existe, eso, los hombres piensan de esa forma, es porque ellos quieren hacer lo que les da la gana, quieren hacer lo que ellos quieran, y el hombre así se corrompe, el hombre cae en abominación, el hombre niega la existencia de Dios, y el hombre dice, yo voy a hacer lo que yo quiera, al cabo Dios no existe. Pero un gran error es el creer eso, porque Dios realmente es veraz, y Dios es un Dios verdadero, que realmente mira lo que sucede aquí en la tierra, y no se le escapa nada. Y no tendrá por inocente al culpable. Y no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Así lo dice la palabra del Señor. Porque, por ejemplo, un doctor, David Davidson, dijo, no se trata de demostrar la existencia de Dios. Eso no se trata de demostrar. Porque en todas partes de la Biblia, Dios se anuncia como conocido. Dios se anuncia. Pero lo que no se trata es de demostrarlo, su existencia. Parece que no hay pasaje alguno en el Antiguo Testamento que indique que el hombre alcance el conocimiento de la existencia de Dios por medio de la naturaleza o de los acontecimientos de la providencia, aunque hay algunos pasajes que insinúan o implican que las falsas ideas de lo que es Dios pueden corregirse por la observación de la naturaleza y la vida. En las páginas del Antiguo Testamento no se considera el discutir o demostrar que pueda conocerse a Dios, ni el probar que Dios existe. ¿Cómo podían los hombres considerar el discutir que pueda conocerse a Dios cuando estaban convencidos de que lo conocían, cuando su fuego interno y su mente
estaban impregnados de pensamientos del Señor, y cuando sabían que el Espíritu de Dios los inspiraba, los iluminaba y los guiaba. Buena pregunta. Pues en palabras, ¿cómo podían los hombres considerar el discutir que pueda conocerse a Dios cuando ellos estaban plenamente convencidos? Por ejemplo, los escritores de la palabra de la Biblia, los que escribieron, los 40, aproximadamente 40 hombres que escribieron la Biblia, ¿cómo estaban convencidos? ¿O cómo pueden discutir eso, de que si Dios existe o no existe, cuando ellos estaban completamente convencidos? Y por eso escribieron y obedecieron a Dios. Entonces, la idea de que el hombre llegue a conocer a Dios o alcance una comunión con Él mediante sus propios esfuerzos es completamente extraña al Antiguo Testamento. Dios habla, aparece, y el hombre escucha y contempla. Así es. Dios se acerca al hombre, acuerda un pacto e inicia relaciones especiales con el hombre. Dios le da mandamientos y el hombre recibe. Cuando se acerca a Dios, acepta su voluntad y obedece sus preceptos. Eso es lo que sucede cuando el hombre se acerca a Dios. Y jamás se presenta Moisés o los profetas en actitud pensante, reflexionando sobre el invisible, llegando a conclusiones con respecto a él, o ascendiendo a concepciones elevadas de la divinidad. El invisible se manifiesta a sí mismo ante ellos y ellos lo saben. No se presenta a los profetas dudando o haciéndole preguntas a Dios. ¿Dios realmente existes? ¿Dios eres tú realmente? Porque cuando Dios le hablaba a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, dice la palabra, vino palabra de mí, de Jehová a mí diciendo, así hablaban los profetas, o como Ezequiel, hijo de hombre, levántate y ve a tal lugar, así le hablaba Dios también a Ezequiel. Pero no se registra la palabra que los profetas hayan dudado o preguntado, Señor, ¿eres tú realmente? Porque ellos estaban convencidos que era Dios el que les hablaba, que era la voz de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y Dios se manifestaba a ellos hablándoles. A Moisés también, cuando Dios le hablaba que subiera al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos, y Moisés estaba convencido de que era Dios. Entonces, decir que Dios no existe, yo creo que en estos tiempos los profetas, Moisés, pues hasta se refutarían esa doctrina, pues, por no decir que se burlarían de esas personas que creen que Dios no existe, pero la refutarían completamente, por no decirse que se burlarían. Diría Moisés, ¿cómo van a decir a mí que Dios no existe si yo recibí los 10 mandamientos de parte de Él y yo estoy convencido de que es Dios? Vean los profetas, Dios me habló para escribir los libros, diría Ezequiel, Jeremías, Isaías, diría el apóstol Pablo, yo lo vi, se me apareció a mí cuando iba camino a Damasco. Pero ustedes quieren hacer creer a la gente que Dios no existe, por favor. Vayan con alguien más con ese cuento, porque yo estoy convencido, dirían estos siervos del Señor, de que realmente Dios existe. Y ahí nadie me mueve, porque el apóstol Pablo incluso dijo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor Jesús. No solamente a ser azotado, sino a entregar a mi vida, porque yo ya no me pertenezco a mí mismo. Ya Cristo vive en mí y yo estoy dispuesto no solamente a ser azotado, sino a entregar mi vida por amor del Señor. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Cuando un hombre, carnalmente hablando aquí, dice, yo conozco a esa persona, o al presidente, pues, conozco de esa forma. Yo conozco al presidente de México o de Estados Unidos. Un hombre así. Eso no quiere decir que el hombre sabe que el presidente existe, sino que sabe quién es. Sabe quién es y queda demostrado en la declaración. Entonces, de la igual manera, los escritores bíblicos nos dicen que conocen a Dios y esa declaración lleva explícitamente declarando la existencia de Dios. Porque los profetas no están diciendo que han visto a Dios, sino que están convencidos de la existencia de Dios y que Dios los inspiró a escribir ese libro y que Dios les hablaba. Y Dios sigue hablando en la actualidad también. Dios puede hablarle al hombre en la actualidad como a los profetas. Quizás no puede llevarles ese mensaje porque el mensaje a los profetas del Antiguo Testamento era muy diferente en la actualidad. Aquellos eran mensajes, digamos, de juicio específicamente para allá. En la actualidad Dios puede hablarle, pero tampoco va
hablar todos los días a una persona, llevarlo a un juicio a este país, luego otro mensaje, profecía para otro país, etcétera. Porque muchos abren canales así, profecía para Brasil, profecía para México, profecía para Estados Unidos. Así no trabaja Dios, porque así puedo crear un canal también, ya sea perfil, una página en Facebook, YouTube también, un canal. Pero si Dios no me ha hablado, mejor cierro mi boca y me pongo mejor a predicar la palabra, predicando tal como es. Pero cuando es profecía bíblica, entonces hay que estar convencidos y seguros que es profecía bíblica, porque yo creo que estos siervos del Señor estaban convencidos de que era Dios el que los inspiraba para escribir esos libros, y estaban convencidos de la existencia de Dios, de que Dios es real, porque su existencia también ha sido demostrada. Si las Escrituras no nos ofrecen entonces una demostración, por ejemplo, razonada de la existencia de Dios, pues entonces, ¿por qué nosotros como cristianos intentamos o hacemos creerle, decirle a la gente que Dios realmente existe? ¿Por qué? Si la Biblia no trata de demostrar así específicamente la existencia de Dios, pero nosotros lo hacemos por las razones de que queremos convencer a la gente que acepta a Cristo en su corazón, para convencer a los que sinceramente buscan a Dios, a aquellos que quieren aceptar a Cristo en su corazón, los que se compungen cuando escuchan el mensaje, a ellos, y también a aquellas personas que se empeñan y tienen esa dureza de corazón y dicen: yo quiero, si Dios es real, ¿dónde está Dios? Yo lo reto que venga. Aquellos que dicen de esa forma, aquellos que dicen: quiero creer en Dios, pero demuéstrenme que es real. Pero ya sea una prueba, por ejemplo, Jesús vino a ese mundo, habitó, se hizo hombre, pero si esa prueba no convenció al hombre de la existencia de Dios, ninguna prueba lo va a convencer a una persona que desea vivir en el pecado. Por ejemplo, si la persona quiere pruebas de la existencia de Dios, pero la persona ama el pecado, esa persona pues va a seguir viviendo en el pecado y va a rechazar al Señor Jesús, porque se ha dicho que aunque el Señor Jesús incluso murió en una cruz del Calvario en expiación por los pecados del hombre, pero que en la actualidad volviera a nacer y volviera a morir por los pecados, o volviera a nacer, la gente lo vuelve a crucificar, porque la gente ama el pecado, la gente lo ama el pecado y la gente lo vuelve a crucificar. De la misma manera es cuando el hombre ama el pecado, va a negar la existencia de Dios porque ama el pecado, y ninguna prueba que le presentemos va a ser suficiente, al menos que por supuesto el Señor Jesús haga la obra y compunja ese corazón, porque lo que a nosotros nos toca es presentar el plan de salvación, pero lo que compunge los corazones es Dios con su palabra. Pero ninguna prueba lo va a convencer, porque muchos tienen ese deseo de vivir en el pecado, y con ese ego tan grande pues dicen: yo desafío a Dios que me demuestre que Él es real, yo lo desafío, que descienda, que baje del cielo y que me muestre que Él es real. Pero todo esto es por fe, todo es por fe, porque si una persona no está dispuesta a pagar ese precio, entonces ¿qué está haciendo la persona? Evadirá toda clase de evidencia. Tiene que pagar el precio, tiene que ser como las demás personas que creímos por fe. Es así de sencillo, es por fe. Pero la persona se puede retar a Dios. ¿Dónde está Dios? Si yo estoy mal, en pecado, que me castigue Dios de una vez, dicen así. Y que Dios baje y me reprenda, sin ningún temor de Dios, llenos de soberbia. Pero Dios está apuntando todo, está, apuntando todo, y no se le escapa nada. Y también otra es para fortalecer la fe de los que ya creen la palabra, los que creemos, también los que estudiamos las pruebas para no para creer, por supuesto, sino porque creemos en Dios, y no para creer en Él, sino porque creemos en Él. Los que estudiamos la palabra, no
No porque no creamos en Dios, sino porque le creemos y estudiamos para ver lo que dice. Por eso también buscamos e intentamos hacer que las personas también crean. Otras personas crean o presentamos la existencia de Dios. Porque esa fe, la fe es tan valiosa que para ellos que reciben con regocijo cualquier cosa que les aumenta la fe, y esta fe enriquece, le aumenta las fuerzas para poder seguir hacia adelante. También finalmente con el objeto de enriquecer nuestro conocimiento de la naturaleza de Dios, pues ¿acaso hay otro mayor estudio, objetivo de estudio y meditación que Él, la palabra? ¿Dónde encontramos evidencia de la existencia de Dios? Fácil, en la creación. ¿Dónde encuentro evidencia de la existencia de Dios? En la creación. Génesis capítulo 1. Ahí está. En la tierra, cuando nos levantamos, en la naturaleza. Ahí está Dios. ¿En dónde más? La naturaleza del hombre. Si nos miramos, somos hechos a imagen de Dios. A imagen y semejanza de Dios, lo dice la palabra. En la historia humana también. Si nos vamos a estudiar la historia del hombre también, ahí vamos a encontrar evidencia de la existencia de Dios. Pero ¿qué pasa entonces? Falta fe para creer. Falta fe, porque si el hombre no cree esas pruebas verídicas, ¿qué puede hacer Dios ya? Nada. Son pruebas indubitables de la existencia de Dios. Porque no necesitamos verlo físicamente, porque Dios se refleja y se manifiesta, digamos, a través de la naturaleza, la creación que miramos, toda la naturaleza del hombre, la historia del hombre también, cómo lo creó. Todo se manifiesta a Dios. Entonces Dios no habla a través de la palabra. Me preguntaban así. Por supuesto que habla a través de la palabra, pero también a través de lo que miramos, de lo que la naturaleza que Él creó, la naturaleza también del hombre, el diseño, todo nos habla Dios, haciéndole creer también al hombre, haciéndole ver esto al hombre. Y esas son las pruebas, evidencias de que Dios realmente existe. Porque de estas tres esferas deducimos 5 evidencias o pruebas de la existencia de Dios. El universo debe tener una causa primera o un creador. El universo no puede haberse creado el universo solamente de la nada, no solamente haber estallado una explosión que dio vida a todo. ¿Cómo surgió el aire? ¿Cómo surgieron los árboles? ¿Cómo surgió el aire que respiramos? ¿Cómo surgió la gravedad? ¿Cómo salió el sol? ¿Cómo? Los mares. Todo tiene que tener un creador. Y se trata de argumento cosmológico que significa, entonces el diseño evidente en el universo indica que debe existir una mente suprema. Todo el diseño del universo indica que hay una mente suprema que sobrepasa lo nuestro, que no podemos nosotros llegar también a ese nivel. También se trata de este argumento teológico, es el diseño o el propósito. La naturaleza del hombre con sus impulsos y aspiraciones indica la existencia de un gobernante personal. Se trata de argumento antropológico, y también la historia humana nos proporciona también evidencia de una providencia que todo lo dirige. Se trata de un argumento histórico. O sea, alguien dirige todo. ¿Quién lo dirige? ¿Quién dirige todo lo que miramos? ¿No los gobiernos? No son los gobiernos, es Dios. Y la creencia es universal. Esto es un argumento basado en el consenso unánime. Porque esto nos da a entender que Dios realmente es el creador. Hay pruebas indubitables, pero el hombre no quiere entender. En otro punto, a mirar el punto de la creación. Por ejemplo, la razón nos dice que el universo debe haber tenido un comienzo. Por razón. Todo debe haber comenzado antes, en un punto. Y todo este efecto debe tener una causa adecuada. El universo es un efecto, por lo tanto debe tener una causa. Consideremos el tamaño del universo y oigamos lo que nos dice el señor George W. Gray. El universo, según lo imaginamos o concebimos, es un sistema de miles de millones de nebulosas. Cada nebulosa o constelación está formada de miles y millones de estrellas. Cada nebulosa.
y son millones, son miles de millones de nebulosas. Y hacia el borde de estas nebulosas, la Vía Láctea, hay un astro del tamaño mediano y temperatura moderada, que se está poniendo amarillo de vejez, nuestro Sol. Y pensar que el volumen del Sol es más de 1 millón de veces mayor que nuestra pequeña Tierra. El mismo escritor continúa diciendo, el Sol avanza vertiginosamente hacia uno de los bordes de la Vía Láctea a un promedio de 20 kilómetros por segundo, seguido en su órbita por la Tierra y todos los demás planetas, que al mismo tiempo todo el sistema solar se desplaza en un arco gigantesco a la velocidad de más de 300 kilómetros por segundo, en circunstancias que la nebulosa misma gira, cual si fuera un colosal moliente estelar. Y mediante la fotografía de secciones del firmamento es posible sacar un censo de las estrellas. En el observatorio de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos de América, el autor vio una fotografía que abarca la imagen de más de 200 vías lácteas, todas ellas tomadas en una placa de unos 35 por 45 centímetros, y se calcula que el número de nebulosas que componen el universo alcanza a 500 billones. Wow. Todo esto, de eso está compuesto el universo. Y el hombre todavía dice que es esa explosión cósmica que creó todo eso. Eso es una ofensa a nuestro Dios, el Creador. Realmente es una ofensa. Porque es una gran verdad lo que dice aquí el que dijo todo esto. El Sol está ahí. La Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. No tocan con el Sol. El Sol les proporciona la luz. Pero están girando a una velocidad impresionante, como un halo gigantesco. ¿Y quién los sostiene? Los planetas. ¿Quién sostiene esa Tierra? ¿Quién sostiene el Sol ahí para que no caiga? Porque no nos podemos a pensar eso. Pero es Dios. Es Dios. Es una mente suprema, la mente de Dios. No es que haya surgido de la explosión. Una ofensa, vuelvo y repito, ante los ojos de Dios. Porque dice que consideremos nuestro pequeño planeta pletórico de seres vivientes. Vamos a considerarlo. La existencia misma de la cual revela una existencia superior y designio. Naturalmente surge la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo se originó todo? Surgiría la pregunta, ¿cómo se originó todo en este planeta? En nuestro planeta. La pregunta normal es normal y lógica, pues nuestra mente está conformada de tal manera que todo efecto atribuye una causa. Una pregunta normal, incluso más para aquel que no cree. Pero llegamos a la conclusión de que el universo debe tener tenido una causa primera o un creador. Y esto está en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo dice la palabra del Señor. Dándonos a entender que Dios es el creador. Ahí surgió todo. También podemos presentar una anécdota basada en la gallina y el huevo también. Que muchos dicen, ¿quién nació primero, el huevo o la gallina? No, pues no sé. Dicen el huevo. ¿Dónde salió el huevo? De una gallina. ¿Quién creó la gallina? Y los que quieren refutar a la creencia de Dios dicen, no, pues no sé. Por ejemplo, aquí está una anécdota. Dice, el argumento presentado de forma sencilla en la anécdota siguiente. Un escéptico en materia de religión le dijo cierto día a una señora, antes creía en Dios, pero ahora desde que emprendí el estudio de la filosofía y las matemáticas, estoy convencido de que Dios es solamente un vocablo hueco. Y la señora dijo, es cierto, bueno, que yo no he estudiado esas materias que usted ha estudiado, pero que usted lo ha hecho, pero ya que usted lo ha hecho, ahora dígame, ¿de dónde viene el huevo? ¿De dónde proviene? De una gallina, por supuesto, esto respondió el joven que había estudiado. ¿Y de dónde vino la gallina? De un huevo, naturalmente, respondió el señor, el joven. La señora le preguntó otra vez, ¿y me puede decir qué existió primero, la gallina o el huevo? La gallina, naturalmente, respondió el joven. Luego entonces debe haber habido una gallina sin que hubiera tenido que nacer un huevo. O no, debiera haber dicho, debiera haber dicho, el huevo existió primero.
Luego, usted dice que existió un huevo sin que fuera puesto por una gallina. Ya después el joven vaciló. Bueno, me parece que la gallina nació primero. Bien, dijo la señora, ¿y quién hizo la primera gallina? De la cual proceden todas las demás. Porque el punto principal de esta anécdota es simple. Que aquel que creó el huevo y la gallina, bueno, la gallina es el que creó el mundo. Sin Dios no se puede aplicar ni aún la existencia de un huevo o una gallina. No obstante lo cual, usted quiere que yo crea que puede explicar la existencia de todo el mundo sin Él. Porque sin Dios no hubiese creado los animales, no hubiera existido la gallina y la gallina no hubiera puesto los huevos. Fácil, una pregunta facilita, pero que muchos no saben responder. ¿Quién creó primero? ¿Quién salió primero, el huevo o la gallina? Muchos dicen el huevo. ¿De dónde salió el huevo de la gallina? Es una anécdota para que comprendamos que Dios es primero Dios. Y Dios es el creador de todo lo que miramos, de los animales. Pero vuelvo y repito, esto es por fe, para que creamos en la existencia de Dios. Por fe, nadie se tiene que creer a la palabra del Señor. Y no dudemos de que Dios realmente es el hacedor. Dios es el creador de todas las cosas, porque Dios es veraz y Dios es el único Dios verdadero. Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya después de llegar a este punto del video, si le gustaría darle me gusta, también compártalo para así llegar a más personas. Con el favor de Dios, para el siguiente estudio estaremos estudiando, continuaremos con el mismo estudio acerca de Dios, pero basándonos ya en lo que es el diseño, cómo el diseño, lo que miramos, el universo, nos habla de la existencia de Dios. Y basándonos en 3 puntos también: el diseño, también la naturaleza del hombre también y la historia del hombre. Estos 3 puntos los abarcaremos con el favor de Dios en el próximo estudio. Por si les gustan estos estudios, no se pierdan esta serie de estudios acerca de la existencia del Dios Todopoderoso, porque realmente Él es real y Él existe y es nuestro creador. Y Él viene pronto por su iglesia. Dios le bendiga a todos, nos miramos en el próximo video.